Muy buenas tardes a todos los achicultores y a todas las achicultoras que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos un en vivo muy especial en donde contamos con un invitado muy importante para nosotros, que es Felipe García del Instituto Alexander von Humboldt, que él viene pues con un proyecto muy interesante que han hecho a través de todo Colombia, buscando, investigando sobre las especies potenciales de nuestra biodiversidad. Ya Felipe nos va a contar un poquito más acerca de este trabajo. Pero primero, Felipe, quisiéramos conocer un poquito quién eres tú y qué es el Alexander von Humboldt. ¿Qué significa el Alexander von Humboldt aquí en Colombia como tal? Hola Juan Pablo y buenos días pues a todos los achicultores de Colombia, qué bueno saludarlos. A ver, les cuento muy rápido, pues yo soy Felipe García Cardona, trabajo en el Instituto Alexander von Humboldt, yo lidero dos programas de investigación y asimismo pues soy el líder de la estrategia bioeconomía del instituto, pues que es sobre lo que vamos a hablar ahorita. Ok. El Instituto Humboldt, pues también como para hacer una presentación corta, es el Instituto Nacional de la Biodiversidad, es el encargado pues de promover toda la investigación alrededor de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Es una institución que es creada por la Ley 99 del 93, tiene 27 años pues ya desde que pues, se crea el instituto, trabajando muy fuertemente pues como dando a conocer la biodiversidad del país y pues sí, en los últimos años hemos estado muy concentrados ya, no solamente en la conservación, sino en el uso sostenible de la biodiversidad. Ok, perfecto. Sí, eso hemos visto que es un instituto bastante importante que se centra mucho en todo este tema de biodiversidad nacional, en potencializar estas especies, cultivarlas, guardarlas. Entonces, para nosotros desde la agroindustria es bastante interesante este instituto y ver todo lo que han hecho y ese importante avance que tienen con esta investigación. Ahora sí, Felipe, cuéntanos un poquito más de qué es la investigación, cómo surge esta idea de la investigación para potencializar estas especies. Pues mira, a ver, yo digamos como que voy a comenzar un poquito como hablando sobre todo como de algunos datos que es muy importante pues como para como contextualizar pues a los achicultores pues que pues, de alguna manera yo creo que como que dan un poco como también el orden de magnitud, pues, que llamo yo, pues es trabajar como en un país como Colombia, digamos, o sea, Colombia, pues es un país grande, digamos, o sea, eso es importante siempre como tenerlo presente, es un país que pues tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, digamos, como país, pues como para que pues todos pues como que lo tengamos presente. Colombia es un país del, digamos, 6 veces, eh, 6 Colombias caben en Brasil, o sea, digamos, somos una sexta parte del Brasil, pero somos 22 Costa Ricas, o sea, digamos un poco como para que se den cuenta, o sea, Colombia, digamos, está pues en un intermedio, digamos, en términos de tamaño bien interesante, y este dato esto es clave porque fíjense que Costa Rica, que es un 22 de nosotros, es un departamento, digamos, es como el tamaño de un departamento como Antioquia, eh, pues es un país pues que es como realmente pues el paradigma de la biodiversidad en el mundo, pues digamos como tal, y fíjense eso en términos de tamaño. Y Colombia es el segundo país en número de especies en el mundo, segundo país en número de especies después de Brasil, pero somos una sexta parte de Brasil. Entonces calculen, Colombia es el primer país en biodiversidad por kilómetro cuadrado. O sea, realmente Colombia es un país. O sea, si hacemos una medición unitaria, seríamos el primer país a nivel de especies. Exactamente, tal cual, porque Claro. pues es eso, digamos que solamente como para darles indicadores así muy rápidos, 2 de cada 10 especies de aves están en Colombia, o sea, tenemos 1.950 especies de aves, somos el primer país en orquídeas, somos el primer país en mariposas, el segundo país en plantas, y ahí siempre me gusta mucho detenerme, porque en plantas, digamos que es como donde está realmente mucha como de la riqueza, pues a ver, en términos no solamente, digamos, como de lo que significa esa conservación de las especies, sino el uso, hay algo que a Colombia pues se le suma adicionalmente y es lo que llamamos el conocimiento tradicional. O sea, es decir, realmente Colombia tiene, y pues son datos pues sobre los cuales nosotros trabajamos mucho, pues como a partir pues digamos de sustanciar toda esa información, nosotros calculen que nosotros tenemos
69.000 especies aproximadamente en total, de las cuales 27.000 son plantas, 27.000 especies de plantas. Y los estudios que hemos hecho, digamos, y como todo lo que se ha hecho pues alrededor de este conocimiento sobre las plantas, digamos que hemos encontrado que aproximadamente 7.400 especies de plantas tienen un uso, digamos, que ha sido determinado por el conocimiento tradicional, o sea, digamos, documentos que dicen que hay un conocimiento tradicional. Acuérdense que Colombia también es un país muy rico en cultura, es, pues tanto indígenas como afrodescendientes, campesinas. Entonces, realmente nosotros, pues todas esas especies hay un conocimiento muy grande tradicional detrás, por un lado, pero también hay un conocimiento científico detrás de ese uso. Son ambos conocimientos se combinan y pues digamos que pues estamos hablando de 7.400 especies, de las cuales casi un 70%, fíjense, son usos medicinales. O sea, es decir, de eso hay mucho conocimiento tradicional. Cuando hablamos del uso medicinal, hay mucho conocimiento tradicional detrás y muchos, digamos, muchas especies también, un 40% tienen un uso también alimenticio. O sea, es decir, realmente pues también ahí se suma todo lo que les decía yo en términos de nuestros pueblos tradicionales han hecho a lo largo de la historia, que es alimentarse tradicionalmente pues de esas especies. Entonces, digamos que a partir de ahí el instituto empieza a trabajar en esa priorización de como cuáles son esas especies, digamos, que pues no solamente pues tienen una oportunidad desde el conocimiento tradicional de mantener una tradición de alimentación que es muy importante y sobre eso trabajamos, sino sobre las cuales pueden empezar a generar también un ingreso económico, pues haciendo precisamente pues un desarrollo pues mucho más amplio para diferentes sectores económicos. Y ahí, digamos, es donde empezamos a meternos en una priorización todavía mucho, mucho más detalladas. Y ahí, pues, digamos, entra ahorita, es un tema de los que voy a contarles en más detalle, lo que nosotros hemos llamado como ingredientes naturales, que es donde realmente creo que pues es también interesante ahorita que tengamos esta conversación. Felipe, te quería preguntar ahí. Nos mencionas de 27.000 especies y me dices que 7.000, estas 7.400 son útiles para nosotros, pero las otras 20.000, ¿por qué no son como de tanto interés revisarlas? No, de hecho todo es de interés. Lo que pasa es que, a ver, digamos como que desde el conocimiento, como les contaba, desde el conocimiento, em, cuando tú haces una documentación de las especies, pues claramente tú la ecología, la biología de la especie, digamos que cómo se reproduce, dónde está, si está aquí, allá, si está amenazada, no está amenazada, todo eso nosotros lo investigamos. Pero ojo, una cosa muy importante es el uso, digamos como con ciertas categorías de uso, porque realmente el uso, por lo general, sí tiene que estar respaldado por estudios, digamos, o algo que diga pues, porque podemos decir que es una planta que se usa, ¿sí? O sea, es decir, pues para un uso medicinal o alimenticio o material o ambiental o lo que quiera que sepamos es, ahí tenemos que entrar en toda la historia de la investigación que hemos hecho sobre esas especies y decir, ah, aquí encontramos un documento que sustente que esta especie es usada para la migraña desde el conocimiento tradicional, porque los pueblos tradicionales del Amazonas hace 100 años lo vienen utilizando. Entonces, hay un estudio que respalda eso. O hay un estudio científico, una universidad que hizo pruebas con tal especie y encontró que tienen un metabolito que sirve pues como para una propiedad cosmética. Entonces, digamos que cuando hablamos de ese uso es porque es un uso sustentado, digamos, en estudios, tanto, como les digo yo, de conocimientos tradicionales, que son muchísimos, o conocimientos científicos. Entonces, digamos que ahí es donde les digo que depurando esas 27.000, llegamos a 7.400, que es como la base de datos que nos dice a nosotros, mire, al menos una especie, al menos tiene un estudio, dos o tres, que respaldan algún tipo de uso. No quiere decir pues que las otras no, o sea, es más como por el ejercicio pues mismo de documentación e investigación que hacemos alrededor, porque todas cumplen una función y es obviamente fundamental conservarlas. Claro, o sea, este filtro se hizo fue más como base a la investigación previa que se tenía y al conocimiento, como nos lo dices, tanto ancestral como científico soportado, que podríamos darle uso a estas 7.400 que igual es un mundo entero de especies, o sea, que tenemos especies para explotar todo lo que queramos. Pero también te quería hacer una pregunta. Este estudio lo hizo von Humboldt con otra entidad muy importante también en el mundo, para que nos contaras un poquito acerca de ellos. Sí, Juan Pablo, o sea, va a ver, digamos que todo este trabajo pues de la biodiversidad pues uno lo hace, digamos, con aliados y aliados pues a lo largo del mundo, pues no solamente en Colombia, sino en el mundo.
Y nosotros tenemos en esto un aliado muy importante en el Reino Unido. Digamos, ellos están su sede principal está en Londres, que se llama el Jardín Botánico Real de Kew. Ese Jardín Botánico Real de Kew, pues es el jardín botánico más grande del mundo, digamos. Ellos calculen ustedes, pues hasta la última vez pues que yo tenía como datos, tenía casi más de 6 millones de registros en sus colecciones de plantas y más de 1 millón en sus colecciones de hongos. O sea, pues porque calculen, es una institución que fue creada por un rey en 1750 más o menos. Calculen ustedes pues la historia que tiene una institución de estas y pues ustedes saben que pues Inglaterra fue pues o ha sido un imperio y pues digamos que es un país pues que desde esa época hace, digamos, expediciones y trae plantas de todo el mundo. Entonces es una cosa absurda lo que ellos tienen, es un aliado muy importante. Tienen una cosa que es un banco de semillas, que es el más grande del mundo, que es una cosa en donde ellos almacenan semillas, digamos, con propósitos de conservación. Es una iniciativa muy interesante de todo el mundo y son semillas silvestres, digamos. Ellos tienen miles, digamos, como de semillas de todas las partes del mundo. Ellos las tienen en congeladores a pues, menos 20 grados, pues una cosa pues que básicamente si pasa una catástrofe en el mundo, allá están las semillas que permitirían casi que empezar a resetear nuevamente el planeta, pues están conservados allá. Eso pues obviamente una cosa de unas proporciones muy grandes. Entonces ellos como aliados nuestros, desde hace varios años, ya digamos que tenemos unas alianzas de muchos años, tuvimos un convenio donde trabajamos de la mano de ellos y de los botánicos de ellos y de los botánicos de nosotros y de los micólogos de ellos y micólogos de nosotros en una red muy grande. Trabajamos dos cosas muy importantes. Una es como una base de datos, eso es como una plataforma, dos plataformas muy robustas, digamos, de información sobre estas plantas útiles y hongos útiles. Una se llama colplanta.org, una se llama colfungi .org. Son dos plataformas que pues digamos están soportadas en todas sus bases de datos de información sobre plantas a nivel mundial, en donde realmente lo que se hizo con todos los botánicos colombianos y de ellos y los micólogos nuestros y de ellos, depurar precisamente esas especies de uso que les cuento. O sea, y ahí digamos en esas dos plataformas están digamos como contenida pues toda la información que yo les digo respalda la biología, ecología, publicaciones, mapas de distribución de esas especies, pues porque cada especie es un universo también. Y por el otro lado, con ellos trabajamos una cosa que, digamos, desde el punto de vista pues de la botánica y pues también desde la micología es muy importante, que son un catálogo de plantas útiles y un catálogo de hongos útiles de Colombia. Esas son dos publicaciones que estamos lanzando la próxima semana, próximo 1 de noviembre. Son dos publicaciones muy importantes que tienen artículos científicos, pero que también tienen toda la información precisamente sobre todas estas especies. Estos dos ¿De catálogos noviembre o de diciembre? de Porque diciembre, ya, perdón, eso primero de es. diciembre, sí señor, qué pena. Y pues esos dos catálogos los se van a lanzar. Estos catálogos pues es un hito para el país, digamos, son dos catálogos que pues básicamente son la investigación más extensa que se ha hecho sobre plantas útiles y hongos útiles y son dos publicaciones que se lanzan, digamos que esto pues tienen en un comienzo pues algo que yo sé que es restrictivo, son en inglés, porque pues ese es el idioma de la ciencia un poco, pues el inglés es el idioma universal de la ciencia, entonces se lanzan en inglés, pero esperamos ya pues el año entrante empezar a buscar y gestionar recursos para traducirlos al español, pero son realmente, pues, digamos, como, pues, fuentes de información, pues, maravillosas sobre tanto las plantas como los hongos útiles. Ya son, digamos, son catálogos, son momentos de revisión de información que definitivamente son también un hito y son históricos para Colombia. Claro que sí. Aquí me surgió una pregunta, pero también yo creo que ya a medida la fuiste contestando, y es por qué este jardín botánico se interesaba, digamos, un poquito en estas especies, porque ellos deciden invertir en un país por allá, casi que al otro lado del mundo, pero es un poquito por que está en el ADN de ellos, o sea, lo que nos cuentas de que es un jardín botánico extremadamente grande, que tiene todo esto, pues como estas plantas, esa conservación muy como objetivo general. Entonces me imagino que va muy ligado a eso y a poder potencializar es la utilización de estas especies. Y te quería Sí, hacer eso, dale. dale, Juan Pablo, te respondo rápido. Mira, digamos que hay una cosa muy importante, es que claro, pues, digamos que el Reino Unido, pues es un país que le invierte mucho a la ciencia, digamos, y eso pues es
digamos, como parámetro primero muy importante. Es un país que ha basado pues mucho de su desarrollo en la ciencia y en la innovación. Y ellos, digamos, como dentro de pues, porcentajes de los recursos que destina a la investigación, ellos destinan recursos importantes a como lo que llaman ellos como a la cooperación para el desarrollo, es decir, ellos lo que hacen es pues invertir también en ciencia, pues que puedan hacer con países aliados. Y Colombia, digamos, desde el 2016 o un poquito antes, como desde el 2014, ha sido un aliado fundamental del Reino Unido como para la ciencia y la innovación. Entonces, digamos como que ahí, pues es como súper importante como tener presente, pues que realmente, pues Colombia tiene también algo y es como una capacidad para ese diálogo. ¿En qué sentido? Que muchos investigadores colombianos en el instituto mismo y en otras universidades se han formado en el Reino Unido. De hecho, pues digamos es uno de los, creo, el segundo país donde más estudiantes colombianos van a hacer sus maestrías, doctorados. Entonces hay una relación, digamos, muy cercana como país en investigación científica. Y segundo, digamos que ya más por el lado de la biodiversidad, pues este jardín botánico pues tiene pues un interés a nivel global de trabajar por la conservación, digamos, como de la biodiversidad y en este caso pues de las plantas, pues para ellos es su prioridad. Y pues si Colombia, al ser el segundo país a nivel de plantas, ellos tienen también una colaboración muy fuerte con Brasil, inclusive ellos tienen casi que como una sede también pues en Brasil, porque pues Brasil es pues el primer país en especies de plantas, entonces digamos se trabaja mucho con ellos. Entonces, realmente hay como un interés desde la ciencia global, llamémoslo así. Y hay otro tercer punto y es que un colombiano, digamos un botánico de los más importantes que tiene el país, él se llama Mauricio Díaz Granados, es colombiano y digamos que es uno de los principales investigadores botánicos de Kew y digamos que él ha sido pues un gestionador tremendo, digamos pues también como para recursos pues para este tema y él, digamos que estuvo detrás de este proyecto allá en Cuba. Es como si tuviéramos un embajador colombiano allá, muy cercano también al Instituto Humboldt, y de la mano con ellos pudimos sacar adelante pues este proyecto que les acabo de contar. Ah, ya, o sea, sí, la relación colombo-británica está bastante fortalecida en todo este tema de ciencia y sobre todo pues el interés de ellos. Súper interesante. Felipe, te quería preguntar, ¿dónde puede acceder la gente a estas publicaciones que ustedes van a hacer inicialmente? Pues sabemos que es en inglés, pero pues hay algunos que les sirve el inglés, ya cuando las puedan traducir, digamos que será más accesible para nuestro público, pero ¿dónde pueden inicialmente acceder a ellas? Mira, eso pues se pueden descargar a partir pues de la próxima semana, el 1 de diciembre ya se pueden descargar, digamos, de una página que trabajamos conjuntamente pues entre ellos y nosotros, ahí van a estar como colgadas. Yo, por supuesto, así como colplanta.org, colfungi.org, pues están ya disponibles en línea, ahí pueden consultar mucho pues lo que les acabo de decir. Ya a partir de la otra semana esto se vuelve ya público, o sea, es decir, lo pueden bajar, ya lo pueden usar y yo, por supuesto, Juan Pablo, lo compartiré con ustedes con todo el gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Ahora sí te quería como que nos centremos un poquito en lo que nos hablabas ahora de los ingredientes naturales, de cómo priorizaron estos ingredientes y el foco que hicieron con ellos o sea, mucho en el tema que nos hablabas de ese análisis económico, ese análisis de utilidad, ese análisis como muy general de la cadena de valor, pues que es absolutamente útil y es muy completo realmente. Juan Pablo, mira, este es un tema, pues digamos, como bien interesante, porque pues como que cuando ya hablamos, pues desde el uso, o sea, digamos que es una cosa pues bien importante como tenerla presente. Pasa, digamos, como lo siguiente, o sea, a ver, nosotros, pues como que cuando hablamos de plantas, pues nosotros tenemos que tener presente, pues que nosotros tenemos tanto, pues digamos, como todo lo que es, como, a ver, como todo lo que implica, digamos, como la cadena de valor de las plantas. Espérate que se apagó como la cámara, ¿cierto? O está prendida. Sí, pero yo creo que es problema de red. ¿Sigue bien todo? Sí, ya volvió a prender. Ah, ok, listo. Entonces, mira, esto es bien importante tenerlo presente. O sea, cuando nosotros hablamos de las plantas, nosotros, digamos, algo que pues es clave y es qué transamos de las plantas. Digamos, cuando usamos las plantas, decimos, usamos el fruto, la semilla, el tallo, un tubérculo, las hojas, o sea, digamos como que las plantas, pues, digamos como tal, pues nosotros las transamos cuando hablamos como en la
técnica que utilizamos como commodities, digamos. Entonces nosotros exportamos el café, el grano, el café tostado, nosotros exportamos el cacao, la semilla tal cosa, nosotros exportamos pues el maíz, una vez se saca pues esos los granitos de maíz, no sé, piensen un poco como la forma en que pues realmente se da, ustedes pues más aún que manejen pues tanto todo este tema del Sacha Inc. Entonces nosotros hablamos ahí como de materias primas y unas materias primas que llamamos como tal como commodities. ¿Qué sucede? Digamos que en este momento, pues es muy importante ver como un segundo escalón y es el desarrollo que nosotros vamos un poquito más allá, pues en términos de qué podemos hacer nosotros, pues a eso, con un fruto, con una semilla, como con un tallo, con una hoja, como lo que sea. Y es, digamos, ese segundo escalón es qué podemos nosotros hacer alrededor de toda esa composición de la planta que se vuelve, ojo, se vuelve eventualmente ya en una materia prima muy importante para otro tipo de producto. Digamos, y ahí es donde entran los ingredientes naturales. Digamos, y los ingredientes naturales, básicamente, digamos, es una categoría muy extensa, muy importante que se maneja precisamente, digamos, como que es una transición entre lo que conocemos nosotros como esos elementos básicos de la planta que nosotros transamos y comercializamos, que es un elemento básico, con realmente ya el desarrollo de un producto con mucho más elaborado. Entonces, en la mitad, fíjense que están los ingredientes naturales. Y en esto se vuelve muy importante realmente qué tipo de ingredientes naturales pues nosotros trabajamos. Es decir, ahí es donde nosotros empezamos a manejar categorías. Entonces nosotros decimos, no, de esto manejamos una pulpa. Sí, o sea, sacamos solamente del fruto, sacamos solamente pues esa pulpa y digamos como que la congelamos, pues la limpiamos y la congelamos con un estándar X. Ah, no, entonces esa es su pulpa, pero también entonces hay otro, decimos, no, pero también manejamos un aceite esencial, porque pues los frutos, las semillas, muchas de ellas tienen como composiciones pues muy importantes pues de grasa, aceites, entonces lo que hacemos es con prensado, como con cierto, digamos, presión física, sacamos ese aceite y lo depuramos y entonces sacamos un aceite esencial. Ah, no, pero es que también de la pulpa, nosotros haciendo un proceso como físico-químico X, sacamos el colorante natural. Ah, no, pero es que también nosotros hacemos extractos, cogemos esas hojas y las, mejor dicho, las sometemos a ciertas presiones con ciertos solventes, no sé qué tatán, y sacamos un extracto natural. Entonces, fíjense que ahí empieza a entrar otro lenguaje. Entonces, ya hablamos de eso, de pulpas, de aceites esenciales, de colorantes, ¿sí? Empezamos a hablar de extractos vegetales, o sea, fíjense que ya la categoría es muy grande si lo que hacemos es extraer pues de la hoja o la semilla del aceite esencial, o si de la semilla sacamos eventualmente pues el aceite, o en algunos casos eventualmente lo que hacemos es tostarlas y manejarlas, digamos, hasta cierto nivel y la volvemos como una materia prima eventualmente como para otro tipo de industria, pero porque le hacemos, digamos, como un nivel de agregación de valor. O sea, en el ingrediente natural hay un nivel de agregación de valor en el cual no se pierde la naturaleza. Aquí es muy importante tener presente eso. Se mantiene como la estructura como de lo que llaman metabolitos, digamos, primarios, secundarios, los bioactivos, digamos, de la planta, tú no la desnaturalizas, es lo que se dice, o sea, tú no pierdes, digamos, como la estructura, y eso obviamente tiene mucho valor, porque tú sacas la pulpa, digamos, un poco la depuras, la congelas, y esa pulpa mantiene todos los metabolitos que son, pues, importantes, digamos, como para lo que sea, para la función que sea, y asimismo con todas las otras ideas que yo les di. Entonces, en el ingrediente natural, y esto es muy importante tenerlo presente, pues entran muchos estándares para definir esos ingredientes naturales y es un mercado enorme. Es un mercado enorme en el mundo, o sea, es decir, se habla de los ingredientes naturales en diferentes sectores económicos. Yo solamente quiero tocarles muy rápidamente tres. Uno es la cosmética, porque la cosmética se transformó en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando, imagínense, ingredientes químicos, pues para untarse, pues más o menos en el cuerpo, y eso pues obviamente desde los desodorantes hasta las cremas era como nos estamos untando un químico, entonces eso revolucionó totalmente pues como la industria cosmética, entonces habló de los ingredientes naturales en la industria cosmética, y ustedes ya ven que hay un mercado muy grande de ingredientes Sí, naturales. eso es un mundo total de ingredientes y de cosmética que se mueve en cantidades. Exactamente, es gigante, casi 40.000 millones de dólares, pues hablamos de eso.
los alimentos, ustedes saben lo mismo, una transformación en los alimentos enormes, la gente también está echándole mucho químico al cuerpo, colorantes pues químicos, entonces como así, ¿no? Tienen que ser colorantes naturales, sí, tienen que ser realmente cosas pues que realmente la gente pues de alguna manera empiece pues como a decir, no, yo no le estoy echando químico al cuerpo, entonces los alimentos, y algo que surgió mucho también en los últimos 15 años, 10 años, ha tenido un boom muy grande, es lo que se llama como la nutracéutica, digamos que son como suplementos dietarios, y es decir, son alimentos que tienen realmente propiedades funcionales muy importantes para el cuerpo. Entonces, que antioxidantes, que propiedades pues como para el bioma pues del cuerpo, pues porque pues enriquecen probióticos o no sé qué cosa, o sea, empieza a haber, digamos, un boom muy grande por toda la nutracéutica, entonces, claro, ya se empiezan a fijar, no es que tiene más concentración de vitamina C natural, no sé qué, es que este tiene también, digamos, una composición, pues, digamos, como de, en estos aceites, pues, de omega 3 omega 6 omega 9 no sé qué tal cosa. No es que tiene fenoles, esto tiene tales metabolitos, o sea, realmente la, digamos, alimentación y los suplementos dietarios y la nutracéutica se vuelve muy importante. ¿Y qué pasa? Entre los mercados son más desarrollados y entre los consumidores son más educados, más exigen. Entonces ya, ellos, no, esto tiene propiedades cardiovasculares, entonces esto, ¿por qué? Porque tiene polifenoles y no sé qué tal cosa que pues que tiene una propiedad para tal cosa. Entonces realmente se empiezan a especializar mucho la alimentación y los ingredientes naturales en sí para sectores como la cosmética, como les decía, para la alimentación y como para un tema como los nutracéuticos. Solo hablándole de esos tres sectores, se dispara en el mundo. Solamente el tema de los nutracéuticos en este momento el mercado son como 160.000 millones de dólares, es una cosa enorme. Y pues países como Estados Unidos, como la Unión Europea, realmente le generan categorías enormes. Y ahí Colombia tiene un potencial grande. Imagínense 7.400 especies de plantas útiles. Piensen en todo, digamos, como las posibilidades que tenemos nosotros en cada producto. Si hablamos de 70% tienen propiedades medicinales, un 40% alimenticias, realmente la potencialidad es enorme, pero entonces ahí pues también empieza a filtrar uno cuáles son esos alimentos que tienen potencialidades de mercado. Y ahí, digamos, hemos estado muy concentrados en una priorización de esos productos. Y te quería como consultar en ese mundo de los ingredientes naturales que nos hablas. Tú dentro de tu análisis, ¿cómo ven que Colombia tiene potencial para este valor agregado? O sea, no quedarnos en como tú me dices, venga, es que nosotros vendemos la pepa del café, sino poder llegar a mayor valor agregado, ¿qué capacidades podría tener Colombia para poder eso? O sea, explotar toda esta biodiversidad que tiene, dándole valores agregados interesantes. Juan Pablo, esa es una pregunta muy interesante por lo siguiente, porque pues digamos ahí también entra un poco como mis opiniones desde la experiencia, digamos, y es, a ver, yo creo que nosotros tenemos que generar como una curva de aprendizaje grande, en, digamos, como en dos sentidos. A ver, digamos, una es lo que yo llamo los estándares, digamos, y los estándares es muy importante tenerlos en los ingredientes naturales porque, pues digamos que cuando estamos hablando de ingredientes naturales, pues las compañías, digamos, ya grandes de cosmética, de alimentos, de nutracéuticos, obviamente exigen ingredientes naturales que tengan unos estándares pues digamos, muy definidos y en eso es una curva de aprendizaje, porque es lo mismo, si extraemos un aceite esencial, pues ese aceite esencial tiene que tener ciertas características, tiene que estar limpio, tiene que tener dos prensados para ciertos sectores o para uno solo uno, no sé qué. Entonces, trabajarle a mucho los estándares es muy importante. Entonces, ahí hay una curva de aprendizaje grande porque realmente sabemos que hay dificultades en las regiones, sabemos que hay dificultades en, pues, digamos, muchos temas, pues, digamos, de capacidades, también, pues, obviamente, energía, muchos lugares no están interconectados. Realmente hay un elemento territorial muy, muy clave a la cual hay que trabajarle, que nosotros lo llamamos competitividad. Entonces, ¿cómo generamos condiciones de competitividad para que realmente, pues, nosotros podamos tener ingredientes naturales que se comercialicen? Porque yo les digo, el mercado está demandando mucho esos ingredientes naturales para cosas que ya se comercializan, pero cosas nuevas también, o sea, es decir, están abiertos, uno puede llevar, digamos, ahí hay conversaciones que uno puede dar, pues, con las diferentes compañías alrededor de los ingredientes naturales. Entonces, primero es cómo mejoramos los estándares. Obviamente, no es lo mismo hacer una extracción de un aceite en Cundinamarca que hacerlo en Putumayo. O sea, sabemos que condiciones distintas, lo mismo
pues digamos, uno va a hacer lo mismo que en Antioquia, que en el Chocó, o sea, es decir, a sacar lo mismo, tenemos condiciones de competitividad diferentes, entonces llegar a los estándares, pues digamos que es algo como más exigente eventualmente en un departamento que en el otro. Entonces, realmente ahí empiezan ese tipo de conversaciones, cómo llegamos a los estándares de la calidad que se requieren esos ingredientes naturales. Y la segunda conversación, que me parece que es muy importante, y es también es el cliente final, porque fíjense que hablamos de ingrediente natural, porque realmente, pues ustedes se dan cuenta que de un lado está como la proveeduría, digamos, de las plantas, como les decían, de esas materias primas, acá está entra el ingrediente natural, que es cuando hacemos ese nivel de agregación de valor, pero pues entrando a esos sectores económicos, pues lo que queremos llegar es a un consumidor final. Y ese tema del consumidor final es mucho más complejo. Si es un consumidor final en Bogotá, que un consumidor final en Europa, en Ámsterdam, pues en un país europeo que tiene unas condiciones muy diferentes allá que acá. Entonces, pues claro, cuando hablamos de ese producto final, pues a veces nosotros tenemos que tomar decisiones estratégicas, es decir, eventualmente, si llegamos hasta un producto final, o sea, un cosmético, por decir algo, un cosmético X, una crema, pues para el cuerpo, cualquier cosa, pues sabemos que si queremos llegarle a ese consumidor en Ámsterdam, en Europa, va a ser muy difícil. Pues eventualmente en Colombia va a ser eventualmente más fácil si, lo que, si el mercado es Bogotá, pues eventualmente, pues siendo difícil también. Entonces a veces esas son decisiones estratégicas porque yo digo, yo prefiero el ingrediente natural, yo no llegar hasta un producto final y quedarse en lo que pues ustedes también conocen o lo que se llaman los mercados B2B, o sea, es decir, yo cojo el proveedor, yo saco el ingrediente natural y se lo vendo a una gran compañía como un ingrediente natural y me especializo en el estándar y sí, entonces dicen, ay, pero es que usted no le agrega todo el valor, la empresa es su final. Pues sí, pero usted llegue a ese consumidor en Ámsterdam. O sea, pues, yo lo quiero arretar a eso. Entonces, digamos como que ahí entra la segunda conversación y es decir, a dónde queremos nosotros apuntar como país, como sector, como empresa, como todo en el ingrediente natural. Queremos llegar hasta qué nivel, o sea, qué nos genera más valor, qué realmente podemos nosotros ser más estratégicos. Eventualmente, como un ingrediente natural, yo no necesito generar marca, yo no necesito meterme en un ejercicio de comercialización que a veces es muy costoso, simplemente es en una relación pues B2B en donde yo le vendo pues el ingrediente, se lo doy en una bolsa, en una pimpina, en cómo se lo doy, en qué estándar se lo doy, en un frasco, en un litro, en una tonelada. Sí, o sea, fíjense que ahí la conversación es muy interesante. Entonces, ahí digamos que también ese es el otro punto en donde ya realmente, fíjense, en uno les hablaba de competitividad, en la segunda les hablaba de estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Y eso, obviamente, multiplíquenlo por 7.400 especies, pues digamos, obviamente exagerando, son muchas menos, pues realmente las posibilidades son enormes. O sea, las posibilidades para el emprendimiento en esto, pues son infinitas, digo yo. Sí, claro, que es lo que tú dices, un músculo comercial que se necesita para dar a conocer estas nuevas especies en producto terminado, que muchas veces a los pequeños no les queda tan fácil. Y que también se relaciona mucho con el primer punto, que entre más especializado es el mercado, o sea, los clientes son más exigentes, también nos exige pues a nosotros como cultivadores, como productores, estas estándares de los que hablas muy especializados, porque el consumidor hoy en día es muy visual, es muy, o sea, conoce mucho, es muy conocedor, entonces le interesa leer las etiquetas, saber qué viene, saber de dónde viene, cómo se está cultivando, si es orgánico, si no es orgánico, si es ambientalmente correcto. Entonces, digamos que todas estas cosas se suman a lo que tú dices, que hay que tener una estrategia realmente útil, ¿cierto? O sea, que sea realmente beneficiosa para toda la cadena. No sé, yo tenía aquí otra pregunta muy interesante y es como desde tu perspectiva, ¿qué sigue para estas especies? O sea, listo, ya priorizamos unas, priorizamos las 7.400 de esas las segmentamos aún más a estos ingredientes naturales que tienen ciertas características, que tienen eso, pues que son potencialmente importantes. Ahora, ¿cuál es la invitación después de esta investigación para todos? Como, ¿qué vamos a hacer con esas especies? Juan Pablo, mira, yo pienso que hay dos cosas también en esto. Una tiene que ver como mucho la respuesta con parte de lo que ustedes están haciendo en el clúster. O sea, digamos que yo creo que aquí lo que tenemos es que juntarnos en una masa crítica, o sea, es decir, alrededor de una especie. Sí, es decir, no sé, el Sacha Inchi ya ustedes tienen un clúster y digamos que ustedes más o menos conocen la cadena de valor y le trabajan, hacen investigación y Y nos desarrollo. hemos equivocado demasiado, demasiado como Y para es que tener eso se bastante trata. conocimiento.
Y lo que no, y lo que te digo, y lo que falta por equivocarse, o sea, es decir, pues, pero ¿qué es lo que pasa? Están en un espacio más seguro, porque están como clúster, están agrupados y comparten, digamos, comparten tanto esos fracasos como esos aprendizajes o logros, digamos, o sea, realmente a mí me parece que un poco como a lo que hay que apuntarle es ese modelo que ustedes tienen es bien interesante y eso realmente tiene que tener capítulos territoriales, eso tiene que tener realmente, digamos, una composición diversa de actores en la cadena de valor, los que hacen la, digamos, proveeduría de materia prima, los que transforman, los que exportan, los que producen, o sea, realmente hay que organizar mucho, pues, esos clústeres y esas cadenas de valor y eso, digamos, como que yo creo que es un esfuerzo, pues, que no se puede perder. Hay que trabajar mucho por como cuáles son esos factores críticos que ustedes están enfrentando, ordenarlos, plantearse, digamos, en el mediano, largo, corto, mediano y largo plazo, cómo se trabaja. O sea, ahí donde entra yo lo que llamo como la estrategia, o sea, es, no, oiga, le vamos a apuntar en la cadena de valor a este producto, es intermedio como ingrediente natural o es producto final porque tenemos una compañía que tiene el músculo como para venderlo y comercializarlo. Entra mucho estrategia. Entonces yo pienso que lo primero es eso, es decir, yo creo que hay que especializarse muy bien en unas especies o en una especie inicialmente, el ejercicio del clúster, generar masa crítica y realmente pues hacer una muy buena distribución de beneficios en la cadena, como para que los actores se sientan motivados, incentivados, digamos como que en eso obviamente pues también hay mucha innovación, hay mucha investigación y desarrollo, entonces yo sé que es, digamos, algo como o sea, ustedes van por el camino como correcto hacia eso. Siento que por ahí es que es el punto. Lo segundo, y es dos cosas que conectan con lo segundo. Una es cómo tú escalas, digamos, y cómo tú diversificas, digamos, es como un poco la siguiente pregunta. Entonces, yo creo que eso sí es una cosa, pues obviamente también que conecta mucho como oportunidades. Digamos que nosotros hemos hecho, te digo, una priorización como de 29 especies, de esas 20 y pico mil, imagínate, 29 especies con grandes potencialidades para los ingredientes naturales, pero esa priorización, te digo, lo más interesante que tiene es que las hemos hecho es a partir más desde el mercado, ¿sí? O sea, es decir, la priorización no es desde la oferta, sino desde la demanda. Entonces hemos hecho una priorización de 29 especies donde, pues te digo, tenemos especies como el achote, como el agraz, o sea, tenemos especies pues como el azaí, pues que es muy interesante, el camu camu, pues que es uno de los productos con mayor cantidad de antioxidantes, pues digamos, de 10 veces pues la guayaba en vitamina C, está pues también el cacay, que pues es una especie pues también que para la industria cosmética está despertando muchísimo, muchísimo interés, la jagua, que tiene también intereses en cosmética y pues digamos en alimentos, está pues obviamente pues ustedes pues el Sayainchi sigue siendo pues una especie como con un potencial enorme, está por ejemplo la vainilla que es una especie que pues el que dominaba el mercado era Madagascar pero pues por problemas fitosanitarios están realmente decayendo mucho en el mercado y la vainilla digamos natural en este momento tiene unos precios impresionantes en términos de mercado, o sea digamos que ahí hay oportunidades de mercado, o sea realmente ahí les mencioné solo unas poquitas, pero el portafolio de especies y de posibilidades es enorme, digamos. Lo que pasa es que, claro, la decisión estratégica de decir a cuál saltamos no es tan fácil. Es como les decimos, es la misma, la pregunta es cómo escalo. O sea, es decir, pucha, ¿cómo sumo más gente? ¿Cómo sumo más territorio en la mirada estratégica de decir vamos a alcanzar un mayor mercado, unos mayores volúmenes? Sí, o sea, digamos que yo creo que ahí, pues, es un poco para responderte la pregunta, Juan Pablo, o sea, digamos como que yo creo que para mí son esas dos vías, o sea, es decir, primero hay que armar clústeres, o sea, hay que armar, digamos, encadenamientos que de alguna manera recojan aprendizajes y como que todos los actores, como dices tú, equivoquen, pues sí, recojamos, pero que aprendamos y definamos realmente cómo vamos a avanzar, pero resolviendo pues aquellas cosas que vamos encontrando. Pero la segunda es que es importante adelantarse. Y en eso, digamos que nosotros hacemos un ejercicio muy importante de lo que llamamos como benchmarking, digamos que hacen pues los vecinos. Como ustedes saben, siempre es muy importante uno salirse ahí como por la ventana y ver pues qué está haciendo pues el vecino en la casa de él, digamos, un poco como tal, ese es el benchmarking. Y pues nosotros miramos países cercanos, no sé, un país como, por ejemplo, para estos temas, como Brasil o como Perú, es muy importante. ¿Qué ha hecho Perú? Porque pues, ¿qué tienen tantos productos exportándose? Y ellos inclusive más, más en la categoría, digamos, como de materias primas, no tanto ingrediente natural. En ingrediente natural ya tienen cosas, pero una cosa enorme, pues, digamos, en materia prima.
algunas cosas en ingrediente natural, o que ha hecho un país como Brasil, con un mercado interno enorme, o sea, con una locura como ha avanzado en ingredientes naturales, con una industria cosmética, alimenticia, nutracéutica que viene en un desarrollo enorme, entonces también viendo qué están haciendo, y a partir de ahí tratar, pues, digamos, un poco como de recoger de a partir de lo que hace el vecino, que nos puede funcionar a nosotros mejor. Eso obviamente implica estudios, implica pues muchas cosas pues que se pueden hacer. Y ya frente al tema, digamos, un poco como del mercado, yo les digo que hay una cosa que pues sí definitivamente para mí es fundamental y es lo que uno llama la exposición, o sea, digamos, la exposición al mercado, es decir, y entre el mercado es más especializado, es muy complejo, mucho mejor porque uno más aprende. Sí, es decir, no, pues obviamente sí, qué nota vender aquí en Bogotá, Medellín, pero pues eventualmente son consumidores que pues tienen unos estándares eventualmente no tan altos, versus si uno ya se piensa en exponer con mercados pues de Estados Unidos, de Europa, que son mercados más complejos, especializados, con unos estándares mucho más, digamos, difíciles, pero como que si ese, sigamos ese consumidor, como ese actor es mucho más demandante, tú aprendes más. Sí, o sea, eso usted piénselo en eso, es como cuando uno le dicen, ay, no, ese profesor es bueno, pero el profesor es bien vago, pues nada, se no da clase los viernes, y uno dice, bueno, pues ahí le pago la materia. Pero usted le llega, pues, un profesor bien cuchilla, pues, que usted lo exige, le demanda, pues, usted va a aprender, usted se va a disparar, usted va a tener la posibilidad, pues, de ser un mejor, digamos, estudiante cuando tiene un profesor más cuchilla. Un poco pasa eso como con los mercados, y es, si el mercado es más exigente, más especializado, aprendemos más. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y que eso pues realmente nos da pie a especializar un poquito más los productos y realmente a saber qué es lo que necesita el mercado, como lo dice, de benchmarking, es bastante importante. Y antes ahí como de pasar con ese punto que también es muy importante para nosotros, sobre todo por lo que pasó en el último Pacari, pero te quería preguntar, dentro de estas 29 que nos dices que ya se enfocaron en esas y dijeron, vea, estas tienen un potencial grandísimo. ¿Qué dirías tú del Sacha Inch? O sea, ¿cómo lo ves ahí más o menos? Como... No, pues yo te digo de entrada, pues es una de las que está priorizada, pues este ejercicio lo hicimos pues precisamente con Colombia Más Competitiva, con Swiss Contact, y pues claramente pues el Sacha Inch es un producto que pues es muy poderoso porque imagínate, puede trabajar en las tres industrias de las que les conté, tanto en cosmética como en alimento como en nutracéutico, o sea, es decir, realmente mira los datos que yo les di, o sea, 40.000 millones de dólares en uno, 120.000 millones en el otro. Entonces uno dice, no, es que voy a arañar el 0,01% del mercado sumado de eso. Oye, es una cosa tremenda. Entonces, Cantidades increíbles. exacto, y pues y obviamente en un país que pues realmente Sayainchi pues es una especie pues que pues es digamos como en un centro de origen como Colombia donde las condiciones digamos como poco como agroclimáticas, como todo lo que significa de posibilidades de Sayainchi en diferentes digamos arreglos productivos, sean agroforestales, sean enriquecidos, sean natural, o sea digamos como que desde el paquete pues digamos tecnológico que se monte tiene un potencial enorme, digamos. Entonces yo creo que ahí, pues realmente lo que yo siento, digamos, que como que hay que mirar es la cadena de valor completa. Es decir, como que yo creo que eso, pues implica, pues eso ser otra vez, cuál es la estrategia y qué es lo que se está trabajando, digamos, en términos de poder crecer, pues también un poco cultivos, digamos, material vegetal, todo lo que ustedes hacen, yo siento que, pues, digamos, insisto, es como ir como por la vía correcta, pero definitivamente, pues claro, obviamente estas decisiones, lo que les digo yo, de estrategia es más mercado, escalar también es más mercado, digamos, eso es una cosa como que hay que pensar, pero definitivamente Sacha Inchi es uno de los productos, como les digo yo, de estos 29, de los pocos que cumplen las condiciones para los tres sectores económicos, pues que les acabo pues, de decir. No, genial, genial. Porque es que uno muchas veces lo dice y uno dice, no, es que eso es la maravilla, eso es la última cosa, pero también porque uno habla mucho de la emoción, uno es muy enamorado, sobre todo los emprendedores somos muy enamorados de la idea, pero ver que ya hay un estudio que lo comprueba, que realmente vamos pues como por un buen camino y que es muy importante lo que tú acabas de mencionar, trabajar mucho en este escalamiento y esa estrategia para poder llegar realmente a mercados B2B que consumen cantidades increíbles que uno no se imagina, o a mercados B2C ya dependiendo, pues como tú lo dices, de la estrategia que uno quiera implementar, que sea más beneficiosa, es el paso a seguir, pero pues digamos que lo emociona mucho a uno. Y sobre todo porque en esos momentos, no sé, para los que estuvieron en el último Pacari,
digamos que el último día siempre nos hacemos la pregunta, una pregunta muy importante para nosotros porque somos un clúster Sumasacha. Sacha realmente significa monte, entonces nosotros, el objetivo de nosotros es trabajar con todas las especies de esa biodiversidad, potencializarlas y llevamos pues un trabajo interesante con Sacha Inchi, pero entonces en este último Pacari nos preguntamos como que será el momento de empezar a buscar otras especies y la solución fue que sí, que empezar a estudiarlas, a olfatearlas un poquito con todo este análisis ya un poquito más concienzudo y pues créeme que lo que ustedes hicieron es absolutamente nuestro principal insumo, es algo que ya nos da mucho de dónde agarrar, de dónde coger realmente información útil y de dónde poder buscar como ese siguiente paso que necesitamos. Felipe, muchísimas gracias. O sea, felicitarlos de antemano porque hicieron algo increíble, algo que hace mucho necesitábamos en este país para poder potencializar nuestra ventaja comparativa con otros países, como tú lo mencionas. O sea, nosotros somos muy ricos en biodiversidad, pero llevamos N mil años no explotando esta biodiversidad, sino quedándonos en la agricultura convencional que traímos de otros países, en los cuales no podemos competir por ciertos temas de lo que tú nos decías, de estas ventajas comparativas, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esto para nosotros, poder potencializar todo esto y pues, no, infinitas gracias, créeme que va a ser algo que vamos a utilizar, un recurso importantísimo en estos próximos años y en lo que viene para nosotros. No, Juan Pablo, la verdad, de verdad, como les dije yo, pues empacar pues, pues un poco como para reafirmarlo ahorita, pues en este espacio, es eh, cuenten conmigo y cuenten con el Humboldt como un aliado. O sea, es decir, o sea, aquí somos, mejor dicho, pues como yo les digo, pues muchas veces, y es como, pues realmente, pues actores que tenemos que sentarnos pues a trabajar, o sea, es decir, aquí es hombro a hombro, aquí, mejor dicho, pues para nosotros realmente lo que ustedes pues están haciendo es absolutamente, digamos, como lo que hay que hacer, o sea, como les digo yo, eh, nosotros pues queríamos en esos 4 años pues ponernos muy al día pues en eso, en información, en tener las bases de datos, en hacer las priorizaciones, en tener la guía, digamos, porque pues qué pasa alrededor de la cadena de valor, qué se necesita, todo el tema del acceso al recurso biológico, genético, los viveros, una cantidad de cosas que queríamos poner al día porque este sector era muy rezagado en información, ya no nos, para que no nos, porque antes decía, bueno, ¿y dónde está la información? Y uno, no, pues es que, no, mire, aquí está. ¿Dónde está la guía? Mire, aquí está. ¿Dónde están las especies promisorias? Miren, aquí están. Pero nosotros sabemos que ya un poco habiendo resuelto esto, para adelante lo que viene es precisamente es esto, es escucharlos a ustedes, es decir, bueno, Felipe, los factores críticos para el Sayanchi todavía que quedan, pues son estos, ¿cómo podemos hacer? O sea, realmente el Instituto Humboldt, como Instituto Nacional de la Biodiversidad, es una institución muy de interfase, o sea, me explico, es decir, nosotros podemos ser realmente un actor que habla con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Comercio, con todos los otros actores, pero con la cooperación internacional también, con las embajadas, con muchos otros actores y realmente, pues para nosotros, todo lo que ustedes hacen es como el radar. Piensen en esos factores que es como el radar, como para uno pues tener información y decir, mira, aquí está pasando esto y aquí podemos hacer esto. Y lo que nosotros ante todo nos interesa es que ustedes crezcan. O sea, realmente eso es como lo que realmente pues, importa acá, pues como que ustedes crezcan, como que se motiven, como que el clúster se poble de contenido, como que haya más masa crítica, Juan Pablo. Entonces, mejor dicho, aquí somos sus aliados, vamos para adelante y incluyanos, digamos, se los digo, como con toda la confianza, como un aliado muy importante, pues, de Sumasachi. Claro que sí, en serio, créeme que lo son. Y lo que tú dices, si nosotros queremos dar el siguiente paso de crecer, de escalar, tenemos que también ser muy inteligentes y utilizar toda esta parte de la investigación aplicada y ver cuáles son las propiedades y cómo podemos llevar eso a las industrias interesantes como lo que estamos pensando. Entonces, claro que sí, ustedes son para nosotros un actor esencial. Lo que han hecho, como te digo, es muy útil y la idea de la invitación es a seguir creciendo en conjunto, poder seguir generando toda esta investigación, todo este desarrollo de la mano de Sumasacha y de Cenisacha, poder hacer unas alianzas bien bacanas con el Instituto von Humboldt, que yo sé que tienen unas capacidades increíbles y que nos van a ayudar a crecer a todos muchísimo. Muchísimas gracias, Felipe. De nuevo, pues
Gracias por compartir este espacio con nosotros y fue un placer tenerte aquí con todos. No, pues Juan Pablo, muchas gracias, un saludo a todos los achicultores y pues y les reitero, o sea, soy un aliado, cuenten conmigo y el 1 de diciembre ya les comparto los links para que ustedes pues los roten en la red para que bajen los catálogos de plantas y de hongos útiles de Colombia. Claro que sí, nosotros se los vamos a estar compartiendo a todos para que estemos muy atentos de esta información que yo sé que nos va a ser muy útil. O sea, no solo aquí, sino realmente tener este conocimiento, como lo dice Felipe, ancestral, que nosotros que vivimos en el monte podemos aprovechar más que ninguna otra persona. Entonces, muchísimas gracias Felipe y a todos muy pendientes que les vamos a estar compartiendo esta información. Listo, que estés bien. Chao, chao. Chao, hasta luego, feliz tarde a todos.